Acelerando Empresas, episodio 319. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, cómo no, acompañarte hoy, jueves 5 de septiembre, en este episodio número 319, en el que vamos a tener un monográfico dedicado al mundo del freemium. Este modelo en el que damos una funcionalidad o cuestión gratuita para que la gente se enganche y pague por una funcionalidad premium. En particular vamos a analizar 15 tipos de modelos freemium que puedes aplicar en tu negocio, por si te sirven de inspiración. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos y masterclass en vídeo para aprender a emprender, y que desde hoy, justamente, ya que estamos hablando de freemium, pues tienes todas las primeras clases de cada curso completamente en abierto, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de meter tus datos. Directamente puedes ver el vídeo de cada primera clase de cada curso de acelerandoempresas.com. Así que no te lo pierdas, échale un vistazo y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Antes que nada, vamos a hacer una aclaración porque hay mucha confusión en esto. Vamos a ver. ¿En qué consiste el modelo freemium? Bueno, pues como su nombre indica, free, gratis, y mium de premium, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una palabra compuesta que viene de unir el modelo gratuito y el modelo de pago premium, por funcionalidades o por lo que sea, ¿de acuerdo? Y esto no es lo mismo que el trial version o la versión de prueba gratis. Pues no es lo mismo y aquí suele haber mucho error. ¿Por qué? Pues porque es verdad que la trial version es dejar algo gratis, sí, pero normalmente esa versión de prueba suele tener dos características diferenciales. La primera es que suele exigir que te registres, es decir, suele exigir que tengas que incluso dejar la tarjeta de crédito para poder probar esa aplicación. Y solo entonces puedes acceder de forma gratuita durante un tiempo limitado, que esa es justamente la otra característica que tiene el modelo de trial version o de prueba gratuita durante un tiempo, porque es, por definición, limitada en el tiempo. Es decir, te pueden dejar utilizarlo un día, una semana, un mes, el tiempo que sea. Incluso algunas veces no está muy bien definido cuánto tiempo es, porque hay una oficina de soporte que te está atendiendo, te da acceso y ya cuando ven que no tienes interés te lo quitan, en fin, tal, pero siempre está limitado en el tiempo. Básicamente es un uso de prueba. Esto es algo que es muy habitual, que además existía desde los tiempos anteriores al mundo de Internet, de los servicios online y todo esto. Así que es algo, como digo, que es bastante frecuente y además también suele, no tiene por qué, pero suele dar acceso a toda la funcionalidad. Es decir, ya que te doy un acceso limitado en el tiempo, no te restrinjo las funcionalidades que tiene en la plataforma, en el servicio, en la aplicación, en la app. No te lo restrinjo, sino que te dejo que pruebes todo y después, cuando se acabe el plazo, te lo quito, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Aclarado esto, vamos a ir con los 15 tipos de modelos freemium que hoy os quiero presentar. Y bueno, tengo que decir que no son los únicos. Esta clasificación no está escrita en piedra en ningún lado, sino que es una clasificación que yo he hecho analizando muchas herramientas y es verdad que puede haber más clasificaciones, más tipos, ¿de acuerdo? Entonces, para inspiraros, creo que con 15 tenéis bastante, por lo menos, para ir dándole vueltas a la cabeza y ver si lo podéis aplicar a vuestro modelo de negocio. Pues vamos con el primero, que sería el más antiguo, yo diría, o por lo menos el que hizo el modelo freemium popular, yo diría, que es el de los anuncios. Pues bueno, todos conocemos la historia de Spotify, ¿no? Spotify es una gran empresa europea, ojo, que rompe el mercado del mundo de la música porque empieza a permitir que la gente pueda escuchar música en una aplicación móvil o en una web de forma gratuita y sin limitación en el tiempo, ¿vale? No tienen trial version, no tienen prueba gratuita por un tiempo limitado, sino que puedes escuchar toda la música que quieras de forma ilimitada todo el tiempo que quieras. Eso sí, con anuncios, ¿de acuerdo? Entonces este es un poco el modelo que quizás popularizó esta idea del freemium porque fue un grandísimo éxito. Entonces tenías que pagar, por supuesto, por las herramientas que utilizaras o comprar las canciones y demás. Entonces ellos tuvieron muchísimo éxito porque, como digo,
muchas personas que hasta entonces pues no estaban dispuestos a pagar por música empezaron a utilizar la aplicación, y ya que vieron que era tan cómoda, que era tan práctica, que tenía esa biblioteca tan enorme que tiene de música al alcance pues de la mano con el móvil en cualquier lugar, pues empezaron a pagar los planes premium. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos, de los que paga desde hace muchos años Spotify, porque la verdad es que la veo que es muy útil, la utilizo mucho, y bueno, pues desde luego que es un modelo, el tipo de anuncios, muy interesante si podéis aplicarlo. ¿De acuerdo? Esto no solamente lo hace Spotify, lo hacen muchísimas aplicaciones, en particular las aplicaciones de móviles, en particular también los juegos de móviles. Hay muchos que tú puedes jugar, pero tienes el incordio de constantemente que te sale un pantallazo con un vídeo que tienes que tragarte, durante unos segundos no puedes quitarlo, o bueno, una serie de funcionalidades y tal, que eso es una publicidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque los móviles, el hecho de escaparte de ese anuncio es más difícil, ¿de acuerdo? Estorba como más, ¿no? También se puede hacer en las webs, sí, pero desde luego ha tomado muchísimo protagonismo en los juegos y las apps móviles el tema de los anuncios. Pues bueno, este sería el tipo 1 y vamos al segundo tipo, en el que, bueno, voy a empezar a correr un poco porque si no son muchos y no va a dar tiempo en todo el podcast, pues sería el de la concurrencia de usuarios. Esto básicamente, amigos, es cuando te dicen, oye, tú puedes utilizar el sistema, pero yo te voy a cobrar si empiezas a utilizarlo para más usuarios de los que yo te doy gratuitamente, ¿no? Ejemplo de esto, pues por ejemplo es Zoom, ¿no? Zoom es una aplicación de videoconferencia que comentábamos hace poco en el ciclo que estamos realizando de herramientas para emprendedores y que pues te permite, si es una conversación entre uno y otro, o sea, es uno a uno, pues es completamente gratuito para siempre, pero si quieres hacer ya reuniones entre varios y tal, empieza ya a cobrarte. Slack también, por ejemplo, es un tipo de estos que empiezas a meter más gente en los equipos y tal, y empieza a cobrar. Netflix también, por ejemplo, si estás haciendo reproducción de sus vídeos, sus películas, series o lo que sea, en varios dispositivos, es decir, varias personas lo están utilizando a la vez, pues ya te empieza a cobrar con planes superiores. Dropbox también, Evernote también, en fin, esto es algo que también es muy común, ¿vale? El de concurrencia de uso. Por otra parte, el tercer tipo que quería comentaros hoy sería el de número de usos. A ver, esto es distinto, no es concurrencia, sino es el número de veces que puedes utilizar la funcionalidad que te dan. Y además, pues varía un poco de uno a otro. Por ejemplo, vamos a ver el caso de HotSuite, ¿de acuerdo? HotSuite es una herramienta, también Buffer, ¿no? Para hacer pues publicaciones en redes sociales de forma pues así centralizada y tal. Pues bueno, ¿qué puedes hacer con los planes gratuitos? Pues puedes llevar tus cuentas con cierto límite. Si, por ejemplo, queréis publicar en HotSuite programando las publicaciones, te va a permitir que la puedas hacer de forma gratuita hasta 3 cuentas, ¿no? Es lo que yo utilizo, Facebook, Twitter y LinkedIn, para publicar los posts de Acelerando Empresas cuando los programo. Entonces, esto es gratuito, pero si empiezas a meter más cuentas ya te cuesta pues el pago premium que ya han impuesto con la tarifa mensual. También, pues por ejemplo, comentaba justamente este martes el tema de Zapier, ¿recordáis? Estas integraciones que se pueden hacer con Zapier, pues te permite hacer 5, ¿de acuerdo? Si quieres hacer más, ya tienes que pagar, pues, plan premium. Por otra parte, MailChimp, también muy conocido, te permite enviar mails, ¿vale? A muchos contactos, pero, pues, con cierto límite, ¿vale? A partir de superar ese cierto límite de contactos, pues, bueno, ya estás con los planes premium. Esto de los números de usos también es bastante habitual. Y bueno, vamos al cuarto tipo de modelo freemium que quería comentaros hoy. Sería el modelo de tiempo de uso. Vamos a ver, tiempo de uso se puede aplicar no en todos los casos. Claro, evidentemente hoy estoy dando muchos tipos y depende mucho de vuestro modelo de negocio, de lo que hacéis para que podáis coger uno u otro, ¿no? Pero por ejemplo, viene muy bien cuando hay algún tipo de interacción en directo. Por ejemplo, Zoom. ¿De acuerdo? En Zoom la prueba gratuita te permite hacer para varias personas, pero como máximo con un límite de 45 minutos de sesión. Entonces, claro, esto molesta si estás haciendo una conferencia con mucha gente, tienes que decirle, oye, se acaba el tiempo, así que pues queda poco profesional, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues por ejemplo, es TeamViewer, ¿no? Que te permite, pues, administrar ordenadores de forma remota, pues por ejemplo para corregir problemas, hacer asistencias técnicas y tal, pues también tiene un límite de tiempo de uso.
Y esto también es muy habitual en juegos, ¿no? Que te dejan echar una partida, pero al tiempo pues se bloquean y ya no te permiten más, ¿no? Esto es algo muy habitual también ahí. Y bueno, este sería el cuarto, vamos a pasar al quinto. El quinto sería algo muy común, muy famoso también, el de capacidad. Es decir, tamaño, ¿vale? Espacio. Por ejemplo, esto lo popularizó Dropbox de forma mundialmente conocida, que te permitía pues hasta cierto límite de almacenamiento utilizar la herramienta de forma completamente gratuita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que quieres más porque te pones a meter ficheros y te vuelves loco y empiezas a utilizarlo como tu herramienta diaria y al final pues necesitas pagar un plan premium. Esto también pues lo han hecho la gente de Google Drive, muy similar a Dropbox. También otras herramientas de productividad, por ejemplo Slack, ¿no? En Slack puedes adjuntar ficheros a los canales, ¿no? de chat y por tanto al final estás almacenando cosas en la nube de Slack. Por tanto te ponen un límite de capacidad. Si superas eso ya tienes que pagar un plan premium superior. ¿De acuerdo? Pues esto, como digo, también es bastante habitual en este tipo de aplicaciones en particular. Y pasamos entonces a la sexta de las formas de hacer un modelo freemium, que es lo que yo llamo, esto es un poco especial quizás, el modo Dios. El modo Dios básicamente es como algo así como ver más, ¿vale? Ver más que los demás. No es tanto poder hacer cosas nuevas, sino que tú tengas como un cierto privilegio sobre el resto de usuarios de las cosas que puedes ver, ¿no? Dentro del mundo de esa aplicación. Y esto es muy frecuente en las redes sociales. En particular, el modelo más conocido de esto es el LinkedIn, ¿vale? En esta red social, que sabéis que es una red social profesional, si quieres ver quién, por ejemplo, ha visto tu perfil, cosa que es muy interesante, si por ejemplo estás buscando empleo y tal, pues te pide que seas modo Dios, o ellos lo llaman premium, ¿vale? Y también igualmente hay otras muchas herramientas que para hacer búsquedas y recopilar información, extraer información, te piden que tengas algún tipo de cuenta especial de pago tipo premium, ¿de acuerdo? Pues bien, pasamos al séptimo de los tipos que he identificado, que sería el de freemium de estadísticas. Y sí, es verdad que es un poco extraño, pero interesante porque funciona mucho. Hay muchas empresas que tienen limitadas la información que te dan, ¿vale? De estadísticas de, pues, por ejemplo, tus datos, si tienes alojadas las cosas en un sitio, si tienes, por ejemplo, algún tipo de negocio en la nube, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve mucho en el mundo del podcasting, ¿no? Por eso yo lo conozco bien. Spreaker, en particular, que sabéis que es donde alojo yo los podcasts, pues es una herramienta que funciona muy bien, pero cuando te empieza a dar información, cada vez te cobra más, ¿no? Cuanta más detalle de información quieras saber, pues más te vas a tener que pagar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto realmente, pues, es una forma buena, cuando la gente está muy involucrada con sus podcasts y demás, de hacerlos que paguen la suscripción cada vez mayor. Tienen varios planes en escalera, y pagando pues puedes ver cada vez más datos de eso. Es distinto al modo Dios porque realmente las estadísticas son estadísticas, ¿vale? No son pues información de otras personas y tal, ¿vale? No es algo que otros no puedan hacer y tú sí y tal, no, es estadística pura, ¿no? Es herramienta de, pues, por ejemplo, publicación de algo, en este caso de podcast, pero puede ser de cualquier tipo, pues, por ejemplo, de webs o lo que sea. Y bueno, pues paso al octavo de los tipos de modelo freemium, que sería el de propósito de uso. Y este veréis, depende mucho también del modelo de negocio que sea, porque este lo utilizan gente que, por ejemplo, produce contenido. Imaginad que producen pues imágenes, que producen textos, que producen, por ejemplo, sonidos, ¿no? O música, en fin, cualquier tipo de contenido, audiovisual o del que sea, en el que te dan cierta licencia para utilizarlo con cierta limitación. Pero si quieres utilizarlo para algo más que eso, pues entonces tienes que pagar, ¿vale? Para que, pues, por ejemplo, te dejen hacerlo, ¿vale? Como la licencia que te dan. Esto pasa, por ejemplo, con algunas webs de Envato, del grupo Envato, porque, claro, pues, por ejemplo, puedes utilizar una música para hacer un corte y utilizarla dentro de un podcast embebida con voz que estés hablando, pero no puedes, por ejemplo, reproducirlo en un concierto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas es algo que es interesante de, pues, este tipo de negocios de explotar. Pasamos al noveno tipo, que sería el de las integraciones. Este también es muy habitual en el mundo de las herramientas de productividad. Por ejemplo, ya comentaba el caso de Slack, ¿de acuerdo? Si en Slack queremos integrar herramientas dentro de nuestros chats, por ejemplo de Google Calendar, tal, pues hay un límite en el cual
cuanto más integraciones tengas, pues más premium tienes que ser, más tienes que pagar. Trello también le pasa igual. La herramienta esta de gestión de tareas con fichas, que es muy interesante, pues también te cobra cuando vas subiendo de número de integraciones. Y con esto pues pasamos ya al 10º. Bueno, vamos terminando ya. El 10º sería el tipo de marca blanca. El watermark o la marca de agua, también por ahí descrita, es básicamente eso, que te pongan una marca en lo que hagas con la herramienta que sea. En particular, pues esto, por ejemplo, se utiliza en VideoScribe, que te permiten hacer vídeos de estos de demostración de lo que sea, pero te ponen la marca de VideoScribe ahí abajo, pues bien visible, para que, pues, básicamente les ayudes a movilizar su imagen, ¿no? Y que, pues, se viralice y que la gente sepa que has hecho ese vídeo tan chulo con ellos, ¿no? Si ya pagas, pues te la quitan y se ve más profesional. También, por ejemplo, es algo que se hace de otra manera, quizás, pero se hace también con WordPress.com. En WordPress.com, si quieres cambiar a tu propio dominio, que no tenga el subdominio WordPress.com, pues necesitas que pues pagar el premium para que tengas esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Y que además de paso pues te quita el pie de página en el footer, pues el nombre de la empresa. Y bien, pasamos al tipo número 11 de modelo freemium, que sería el de mayor calidad. Es decir, la calidad es muchas veces algo que a mucha gente pues no le importa demasiado, pero en otros casos, a los sibaritas, por decirlo así, sí que les importa y mucho, ¿no? Por ejemplo, en Google Fotos. Google Fotos tiene alojamiento ilimitado para tus fotos, si queréis, pues de un móvil, por ejemplo, y ahí puedes subir automáticamente las fotos en la nube que dan de Google y nunca vas a tener que pagar por ellos, o eso dicen, con una calidad de cierto nivel, ellos los llaman alta calidad. Pero si quieres la calidad original de la foto con la cámara que la hiciste, con la del móvil, que suelen ser cámaras ya bastante potentes, pues tienes que pagar el modelo premium, ¿de acuerdo? En Netflix pasa igual, ¿no? El modelo normal pues no tiene nada que ver con el HD, con el UHD, pues por supuesto esto es algo que tienes que ir escalando. Con los planos, pagando más cada vez. Zencastr, igual. En Zencastr pues tú puedes hacer las grabaciones en MP3 gratuitamente, pero para descargarlas en WAP con calidad total, íntegra, pues tienes que pagar. Entonces esto es algo que también es bastante frecuente en este tipo de herramientas, aplicaciones y demás. Y pasamos al tipo número 12 de modelos freemium, que sería, a nivel tecnológico, el de las actualizaciones. Esto es algo que es muy frecuente, por ejemplo, cuando tienes contenidos. Imaginaos, por ejemplo, en ThemeForest, ¿qué es lo que pasa? Tú descargas un theme, o sea, un tema, la plantilla de WordPress para utilizarla en una página web, y esa plantilla pues se va desactualizando porque WordPress va evolucionando. Entonces, si te la has descargado la primera vez y a los 2 meses pues ya no funciona, pues tienes un problema importante, ¿no? Entonces aquí pues este sería uno de los principales modelos de negocio que tienen esta gente, que pues un negocio bastante importante, esto es de ThemeForest, y realmente pues funciona bastante bien. También pues funciona cuando tenemos contenidos que se caducan a nivel pues por ejemplo de pues plantillas, a nivel de por ejemplo temarios, a nivel de libros, a nivel de contenidos de cualquier tipo, ¿no? De lectura o de vídeos, pues también es muy interesante el que pues te cobren si quieres las actualizaciones de lo que sea. Y bueno, ya quedan menos, vamos al número 13, que sería muy relacionado con el anterior quizás, pero distinto, el freemium de soporte. Por ejemplo, el caso de WordPress.com. Si quieres un blog gratuito en WordPress.com, pues puedes tenerlo, pero si quieres soporte, es decir, si quieres poder preguntar dudas, pues entonces tienes que pagar al menos el plan más básico. Esto pasa en muchos sitios, sobre todo en el mundo del software libre, es decir, te permiten que puedas descargar, porque de hecho es software libre, puedes utilizarlo cuando quieras y instalarlo cuando quieras, modificarlo lo que sea, pero si quieres que te ayuden, pues entonces tienes que pagar el soporte. No es exactamente un caso freemium este último que he dicho, pero bueno, se puede asemejar, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos al 14, que es casi ya el último, que sería el tipo de dispositivo. Sí, hay veces que te cobran porque utilices el sistema o aplicación que sea en un dispositivo o en otro. Normalmente es el móvil el que sufre. Es decir, si lo vas a utilizar en la versión móvil, te cobran
Y si en cambio pues lo utilizas solamente en versión web, pues no te cobran. Esto, por ejemplo, pasa en el caso de LastPass, que es una herramienta mundialmente conocida para almacenar contraseñas, y también en otros muchos más, ¿vale? No me paro mucho más porque ya se nos acaba el tiempo del episodio, pero es algo bastante habitual también restringir el tipo de dispositivo con el que puedes utilizarlo. Y por último, el tipo número 15 de modelo freemium que hoy vamos a revisar es el de limitación de contenidos. Por ejemplo, acelerandoempresas.com. Termino con mi caso, ¿no? Hasta ahora ya sabéis que teníamos un modelo de trial, es decir, de prueba durante 7 días y tal, pero había que registrarse y pues bueno, hasta que no te registrara pues no podía ver el contenido. Pues bien, para que se pueda ver el primer vídeo de cada curso, que es el vídeo de introducción, en el que se ve pues cómo va a estar estructurado el curso y de hecho te entran más ganas todavía de poder hacer el curso, pues se ha abierto todas las primeras lecciones de los cursos, ¿de acuerdo? Así que pues es una forma también de hacer un modelo freemium. Si ya pues se quiere continuar haciendo el curso, viendo las siguientes lecciones, pues entonces hay que registrarse, ya sea con la prueba gratuita de 7 días o con el registro ya normal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estos son los 15 modelos. Por supuesto que hay muchos otros posibles. ¿Por qué? Pues porque básicamente puedes hacer freemium de cualquier funcionalidad que tengas de tu modelo de negocio, ¿vale? Por lo tanto, usa tu imaginación porque hay muchas posibilidades, pero bueno, creo que con estos 15 tenemos una clasificación bastante importante de las cosas que hace por ahí la gente y que les va bastante bien. Muchos de ellos son mezcla, es decir, he comentado por ejemplo Netflix en varias ocasiones, he comentado también Slack en varias ocasiones, porque muchos de ellos, como digo, utilizan varias técnicas de modelos distintos para hacer más apetecibles los planes siguientes de suscripción que tienen, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues animaos a echarle un vistazo, a ver si alguno de estos puede cuadraros y en caso de que os interese, pues lo aplicáis, a ver qué tal os va. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify, Spreaker y también recibir las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios, valoraciones en iTunes y en iVoox y también, por supuesto, cada vez que compartís un episodio, como por ejemplo el de hoy, en vuestras redes sociales. Si lo hacéis, muchísimas gracias. Y bueno, pues nada más, que tengáis un magnífico jueves. ¡Ánimo, emprendedores!